Buen día. La parte de problemas. Dice modelos funcionales en otras ciencias. Problemas de termodinámica. Dice el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a 190 grados, y acá le faltó Celsius. El gas ocupa un volumen de 120 metros cúbicos. Directamente Y si aumenta la presión, aumentará la temperatura. aumenta la presión, Sí. porque acá dice que la presión es constante. La presión es constante. Por ejemplo, en el primer esquema tenemos un gas que está a una determinada presión, ocupa un determinado volumen y está a una temperatura determinada. Se le somete a la acción del calor y la temperatura va a aumentar. Pero como el émbolo que está arriba se mueve libremente, sube para arriba, y eso me garantiza que la presión va a ser constante. Y evidentemente el volumen aumentó. O sea, por me garantiza que la presión es constante. Y lo que me está diciendo es que al aumentar la temperatura bajo la acción del calor, el volumen va a aumentar proporcionalmente. Significa directamente proporcional. Cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta también proporcionalmente. O sea que la expresión sería que el volumen es igual a una constante por la temperatura absoluta. Esta temperatura de 190 grados Celsius sería una temperatura T minúscula. Vamos a denominarle como T sub 1, porque acá en el ítem A pide encuentre el modelo matemático que exprese el volumen como función de la temperatura. Acá ya tenemos el volumen, la expresión matemática. Volumen es igual a una constante por la temperatura absoluta, que en definitiva me está indicando que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto es la presión constante. Y lo que necesitamos es calcular la constante. Y para calcular la constante utilizamos los datos. El estado inicial, temperatura 1, 190 grados centígrados, y volumen 1, 120 metros cúbicos. Pero acá en la fórmula está la temperatura absoluta. O sea que hay que calcular la temperatura absoluta, que está expresado en Kelvin. ¿Alguien por las dudas ya vio el tema de las escalas termométricas? ¿Cuál es la relación que hay entre la temperatura absoluta y la de grados Celsius? Hay un numerito, una diferencia entre los dos que es 273. Esta fórmula me dice que la temperatura en grados Celsius, si yo la aumento 273, se va a convertir en temperatura Kelvin.
Es decir, que acá, para aplicar esta fórmula, tiene que estar expresado en absoluta. Y esto me da 190 más 273, 463. Acá este no tiene unidad acá. Y luego, como tengo el estado 1 con la temperatura absoluta y el volumen, retomo la expresión matemática, el modelo matemático, para hallar la constante. Despejo la constante de proporcionalidad y la temperatura absoluta pasaría dividiendo. Y acá lo que hago es reemplazar el volumen y la temperatura del estado 1, el estado inicial. 120 sería. Sí. Dividido la temperatura absoluta del estado 1, que es 463 Kelvin. El Kelvin no se suele colocar grados. Esto da 0,26 redondeado. Y ahora vuelvo a escribir la expresión del modelo matemático. Y esta sería la expresión. Esta fórmula lo que quiere decir es que cualquier temperatura en grados Kelvin o temperatura absoluta multiplicado por la constante va a dar el volumen de ese gas que está a una determinada presión, que es una constante. Ahora en el ítem B pregunta cuál es el volumen del gas a una temperatura de 240 y este sería grados Celsius. Profe, el volumen queda así nomás, no se multiplica por T, por la temperatura, digamos. No, en el ítem B multiplicaríamos por T, porque en el Ah, ítem A pide el modelo matemático o la fórmula nomás. está, perfecto. Entonces el dato del ítem B es temperatura 2 del estado 2. Pero en la fórmula únicamente tiene que estar reemplazado por la temperatura absoluta o Kelvin.
O sea que nuevamente utilizo la relación que hay entre ambos. Que sumo 273. Y lo que pide es el volumen. Entonces utilizo acá la fórmula. La constante por la temperatura absoluta 2. Y acá se simplifica Kelvin con Kelvin. Y da 133,38. Y la unidad final sería metro cúbico. Y ahí estaría completo el ejercicio. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Ahora pasamos a un problema de cinemática. Dice, unos astronautas usaron como experimento el lanzamiento de una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 23 metros sobre segundos. Se desconoce la gravedad del planeta, pero los exploradores esperaban que la pelota alcanzara una altura de, y acá tenemos una función S que depende del tiempo, que está indicando la altura, igual a 25t menos un medio de g por t cuadrado, expresado en metros. Después de t segundos, la pelota alcanzó una altura máxima a los 30 segundos de ser lanzadas. ¿Podrías determinar el valor de la gravedad del planeta en que se encuentran? Acá a la derecha está un gráfico de cómo sería la variación de la altura a medida que transcurre el tiempo. Para 0 segundos, la altura sería 0. Y a medida que va aumentando el tiempo, la altura va aumentando. Hasta que llega a un punto máximo, que es la altura máxima. Y a partir de ahí, a medida que transcurre el tiempo, aumenta el tiempo, la altura va disminuyendo y está en caída libre, hasta tocar nuevamente el suelo. Entonces, este punto máximo la abscisa sería el tiempo en alcanzar la altura máxima. Y la ordenada sería la altura máxima. Y acá en el problema nos dice que la temperatura, el tiempo en alcanzar la altura máxima es de 30 segundos. Les hago una pregunta. ¿Cómo sería la función
que está describiendo acá el movimiento es una función lineal cuadrática Es una cúbica, cuadrática, profe. Una cuadrática. y el gráfico es una parábola. Y en Profe, una ¿son 30 segundos o 3 segundos? no, estos valores no son representativos. O en todo caso acá le puedo agregar 30. Yo había sacado esta imagen de internet nomás. En la función cuadrática, cuya expresión es ax cuadrado más bx más c, para nuestro problema, este punto máximo sería el vértice de la función cuadrática. Y este tiempo en alcanzar la altura máxima sería el x del vértice para la función cuadrática. ¿Alguien se acuerda cuál es la abscisa del vértice? Menos b sobre 2 por a, ¿no era? Sí. O sea que este tiempo en alcanzar la altura máxima sería igual a el opuesto del coeficiente lineal b dividido el doble del coeficiente principal a, pero ahora de nuestro problema de física. O sea, el tiempo en alcanzar la altura máxima sería algo así como el tiempo del vértice para nuestro problema de física. Vamos a colocarle menos b sobre 2 por a. Entonces, el tiempo en alcanzar la altura máxima sería 30 segundos. Vamos a reemplazar. El opuesto del coeficiente b, de acuerdo acá a la ecuación, voy a escribir de nuevo. Pero bien ordenado. El término cuadrático y el término lineal. Todo lo que le acompaña al término cuadrático sería a. Y lo que le acompaña al término lineal sería b. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar menos b y después a. Y ahí sería, profe, menos 25 sobre 2 por menos un medio. Menos un medio de qué, que no conozco. Ah, de G. Y acá la incógnita es g, que se podría despejar. ¿Despejamos ahora, profe, o cuando? Sí, acá vamos a simplificar primero. Se podría simplificar este 2 con este 2. Va a quedar... Profe, ¿y la T que está al lado de G? No, es la variable. Así como la función cuadrática, tenemos x como variable
Ahora, para este problema de física, la t sería la variable. Y lo único que estamos utilizando ahora son los coeficientes. Todas las expresiones que le acompañan a t. Y ahí quedaría 25G, profe. Pero vamos a pasar en limpio. 30 es igual a, el menos por menos se va. Y queda hasta ahora así. Una de las posibilidades sería que G, que está dividiendo en el segundo miembro, pase multiplicando. Y ahora 30 que le está multiplicando a G, Está dividiendo. pasa dividiendo. Y esto da el valor de 0,83 periódico. 8,3 periódico. Sí. Vamos a agregarle acá el periodo. Y la unidad, si la altura está en metros y el tiempo en segundos, la aceleración, Metros sobre segundo cuadrado. exacto, Cúbico, perdón. no cuadrada. ¿Hay alguna duda en este problema? No, No, profe. profe. Que no, profe. Ahora pasamos a un problema de geología. Dice la intensidad de un terremoto está determinada por la fórmula. Y acá nos dan toda una expresión en el cual R corresponde a la escala de Richter. El valor A es la amplitud del terremoto, porque son ondas. T mayúscula es el periodo de la onda sísmica asociada en segundos, y B toma en cuenta el debilitamiento de la onda sísmica con el aumento de la distancia con respecto al centro del terremoto. Y dice, determina la diferencia entre el terremoto de México de 1985, que fue de 8,1 en la escala de Richter, y el de Japón del 2011, con una magnitud de 9 grados en la escala de Richter. Acá le vamos a cambiar un poquito la consigna. Le vamos a eliminar esta parte. Entonces sería el terremoto de México de 1985 fue de 8,1 en la escala de Richter, y el de Japón de 2011 tuvo una magnitud de 9 grados en la escala de Richter. Y la pregunta sería, ¿cuántas veces es mayor la energía liberada en el terremoto de Japón con respecto al de México? Y vamos a utilizar para este problema
una ecuación más sencilla que dice que la magnitud del movimiento telúrico, que sería el de la escala de Richter, es la magnitud en la escala de Richter, es igual al logaritmo en base 10 de la energía liberada. Entonces, primero vamos a trabajar con el terremoto de México. En el terremoto de México dice que la magnitud en la escala de Richter fue de 8,1. Vamos a colocarle R1. Y la energía liberada no conocemos. Vamos a llamarle energía 1. Entonces vamos a hacer el planteo de esta relación o esta fórmula que permite calcular la magnitud en Richter en función de la energía que se liberó. Vamos a escribir al revés, logaritmo de la energía liberada es igual a la magnitud en la escala de Richter. No conozco la energía, pero sí el valor en la escala de Richter, que es 8,1. Y ahora de esta ecuación quiero saber cuál es la energía. ¿Alguien me puede decir cómo puedo despejar la energía? Usando el logaritmo potencia. Sí. El logaritmo que está a la izquierda va a pasar a la derecha como una potencia de base 10, porque este logaritmo es un logaritmo decimal. Este sería el valor de la energía liberada en el terremoto de México. Y ahora vamos a pasar a Japón. El dato es que la magnitud del terremoto fue de 9 grados en la escala de Richter. Y no conocemos la energía que se liberó. Entonces un planteamiento muy parecido al anterior. Logaritmo de la energía va a ser igual a la magnitud en la escala de Richter. Y de la misma forma despejamos la energía pasando el logaritmo como una potencia de base 10. Entonces acá la pregunta es, ¿cuántas veces es mayor la energía liberada en el terremoto de Japón con respecto al de México? ¿Qué operación debería hacer? Bueno, está complicado.
una resta de los exponentes. Sí, Como pero las bases son iguales y se igualan los exponentes. ¿cuál es la operación principal que tengo que hacer? Si quiero saber si una magnitud cuántas veces es superior Igualar. a la otra. Igualar, profe. No, Una resta. la Una resta. tampoco. División. Sí, división sería. Entre la energía del más grande dividido al del más chico. Como dice con respecto al de México, el de México es energía 1. Y como dice del Japón respecto del México, la operación sería la energía 2, que es más grande, dividido la más chica. Y esto me va a dar como resultado cuántas veces más grande la energía 2 respecto de la energía 1. Entonces acá tengo que dividir. Puede ser 7,94. Ya te digo. Sí, a mí me da lo mismo, che. Sí, pero acá le aplicaron la propiedad de las potencias o calcularon todo con la calculadora. Ah, no es con la calculadora, profe. Acá convendría aplicar la propiedad por las dudas. Ahí me da 10. El resta 0,9. Pero el resto de los exponentes. No, va a ser esto. sería 0,9 0,9. y ahí esto nos da el valor que me dijeron. 7,94, sí. Entonces la respuesta sería la energía liberada. En el fue de 7,94 veces la de México. O sea, aparentemente de 8,1 de México aumentó a 9 en Japón. Aparentemente es muy poco, pero fue de 7,94 veces, casi 8 veces más poderoso el terremoto de Japón que el de México. ¿Está entendido el ejercicio? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Entonces seguimos con la guía de trabajo práctico número 2. Ustedes habían hecho con la profesora la actividad 1, 2 y 3. ¿Puede Sí. ser? Seguimos entonces con la actividad número 4. Dice, de los datos obtenidos en una prueba realizada a un prototipo de un maglev, tren de levitación magnética, que se mueve a lo largo de un monorriel de trayectoria recta, los ingenieros han determinado que la posición del maglev en pies desde el origen en el momento t en segundos
está dado por, y acá nos dan la ecuación, la posición es una función del tiempo, que es igual a 4t al cuadrado, donde el tiempo varía desde 0 hasta 30 segundos. Y acá nos dan distintos tiempos con distintas posiciones. Para un tiempo igual a 0, la posición es 0. Para un tiempo igual a 1 segundo, hay que reemplazar en la fórmula. 4 por 1 al cuadrado es 4. Para un tiempo igual a 2, la posición sería 4 por 2 al cuadrado y da 16. Y así sucesivamente. Para 3 se reemplaza el 3 en la variable t. Y da 36 pies de distancia respecto del origen. Y acá para el ítem I nos dice calcular la velocidad promedio entre el tiempo t igual a 3 y t igual a 5. Y acá nos dicen cuál es la velocidad promedio. Es igual a la distancia recorrida entre esos dos tiempos dividido el tiempo transcurrido, sería acá, no tiempo recorrido. Entonces hay que comenzar a calcular, calcular la velocidad entre estos dos tiempos. La distancia recorrida entre el tiempo igual a 3 y tiempo igual a 5, ¿cómo podría calcular? Por ejemplo, acá en los datos. Por ejemplo, si quiero calcular la distancia entre t igual a 1 y t igual a 3. Y hay que sacar la de t Y- igual a 5, porque la de 3 ya tenemos, ¿no? O La sea, en este distancia caso, 32 pies, ¿puede ser? ¿para cuál? ¿Para el ejercicio I? Vamos a hacer primero este ejemplo que le estoy pidiendo. La distancia entre t igual a 1 y t igual a 3. Ahí tendría que, Se resta la de sí, se 3 con tendría la que de restar. 1. Este sería el esquema. Para 1 segundo está a 4 pies del origen. Para 3 segundos va a estar a 36 del origen. Y esta es la distancia. Sería 36 menos 4, pero esto en definitiva es función para 3 menos función para 1. Porque el 36 era la posición para 3 segundos y el 4 es la posición para 1 segundo. Entonces la expresión para nuestro ejercicio, para el ítem I, para calcular la distancia recorrida,
Entonces sería posición para 5 menos la posición para 3. Y en el denominador tenemos el tiempo transcurrido. Y acá sencillamente sería 5 menos 3. ¿Están de acuerdo con esta expresión? ¿Por qué, profe, abajo en el denominador 5 menos 3? Porque acá pide en el denominador el tiempo que transcurrió entre 3 segundos y 5 segundos. Acá le coloco como o sea, podía haberle colocado 2 segundos directamente. No, sí, sí. Pero coloco la diferencia. Entonces acá, posición para 5, vamos a escribirle toda la operación que hay que hacer. Sería 4 por 5 al cuadrado. Sí. Y función para 3 sería 4 por 3 al cuadrado. Y acá 5 menos 3 ya le escribo 2. Y ahora hay que comenzar a calcular esto. 5 al cuadrado 25 por 4 es 100. 3 al cuadrado 9 por 4, 36. Cien menos 36, 64. Y esto me da como resultado 32, que le podría haber colocado pies sobre segundo. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este cálculo? Profe, ahí le reemplaza la fórmula que está arriba de S igual Sí. a... ok. El 4t al cuadrado es la fórmula que me da la posición. Entonces, posición para 5, en el lugar de la t reemplazo el 5. Menos, y la posición para 3 segundos, en el lugar de la t reemplazo los 3. El 3, mejor dicho. Sí, sí, profe, la entendí, gracias. Pueden calcular la velocidad entre t igual a 3 y t igual a 4. Hagan el cálculo. Usted es chévere.
Listo, profe. 28 ¿Cuánto? por 28 ¿Cuánto pies te- sobre segundo. A mí también me da lo mismo. Entonces, en este caso sería posición para 4. ¿Cuánto les dio? Me dictan. 4 por 4. O sea, el resultado final. 64 menos 36. ¿Y esta diferencia cuánto da? 28. Entonces, no hay ningún problema con este ejercicio, con el 2. Y No, profe. bueno, ahora en el 3i dice completar la tabla de velocidad promedio cuando t se aproxima a 3 por derecha. Quiere decir que tengo que hallar la velocidad promedio entre 3 segundos y un valor t que sea mayor que 3 segundos. O sea que sería la posición para un tiempo t, que es variable, menos la posición para 3 segundos. Dividido el tiempo empleado. ¿Alguien me puede decir qué tiempo transcurrió entre t igual a 3 y t? T menos 3 no sería ahí. Sí. Para darnos cuenta de por qué la fórmula es así, podríamos retomar los casos anteriores. Esto es lo mismo que acá vemos que la posición para 3 y la posición para 3 se mantiene constante. Lo mismo que este 3 que está en el denominador. Y lo que va variando son los primeros números. O sea, la variable acá es 5, 5, 4, 4, entonces sería t y t. Y lo que se mantiene constante es f para 3 y el 3. F para 3 y el 3. Entonces lo que hay que hacer es ahora reemplazar posición para un tiempo t
sería 4t al cuadrado, es la misma expresión matemática, menos la posición para 3, ya estaba calculado anteriormente, era 36, ya ocupamos ese valor. Y en el denominador le dejamos como t menos 3. Y una vez que tenemos la expresión matemática, hay que comenzar a rellenar todos los casilleros. Acá nos proponen distintos tiempos. 3,5, 3,1, 3,01. Y lo que se nota es que se van aproximando cada vez más a t por la derecha. Desde la derecha se van aproximando cada vez más a t, a un tiempo igual a 3 segundos. Ahora calculen estos valores. Voy a explicarle con la calculadora un método para calcular rápido. Profe, tenemos que reemplazar las t en el cuadradito por las t que está acá abajo, ¿no? La fórmula. Sí. Ah, listo. Se puede colocar ans al cuadrado. Y la calculadora va a tomar el 3,5 que estaba. Menos 36, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, y en el lugar de este t, otra vez ans, menos 3. Y al presionar igual, la calculadora le va a colocar el 3,5 y da 26. Y después para el 3,1, lo que hago es ahora escribir 3,1. En la calculadora presiono igual para que quede en la respuesta. Y ahora con la ruedita voy a la fórmula. Y al presionar igual, la calculadora le va a colocar el 3,1. Y da 24,4.
Ahora paso al 3,01. ¿Sí? ¿Cómo hiciste para volver para atrás? Con la ruedita. Hago de nuevo para el nuevo valor 3,01. Tengo que colocar en la respuesta el 3,01. Y ahora para ir a la fórmula con la ruedita acá. Me voy a la fórmula, pero acá estaba con el último valor. Y lo que tengo que hacer es presionar igual para que me acepte el 3,01 que le había colocado. Y me da 24,04. Profe, ¿puede explicar de nuevo la fórmula que hizo en la calculadora? Bueno, voy a escribir el próximo valor y voy a escribir de nuevo la fórmula. 3001, le coloco en la respuesta. Y sería esta la fórmula. Como hay una diferencia en el numerador, comienzo con paréntesis. 4, y como está multiplicado por la variable al cuadrado, mi variable ahora sería ans, que es esta tecla. Ans al cuadrado. Ans sería el t. Sigo, menos 36. Cierro paréntesis. Y ahora la raya fraccionaria me indica división. Pero como hay una resta en el denominador, abro paréntesis. En lugar de t, sería la respuesta, ans. Y después sigue menos 3. Y ahí cierro paréntesis. Y yo ya le había colocado en la respuesta anterior 3,001. Entonces al presionar igual, la calculadora me va a reemplazar el 3001 en ans y en ans. Y este es el valor que me da. Ahora sí, gracias. Bueno, entonces después hay que colocar en la respuesta 3,0001. Coloco en la respuesta con el igual y ahora con la ruedita me voy a la fórmula. Y quedó la respuesta anterior, o sea que le presiono igual y me va a colocar en ans el nuevo valor de t. Todos los modelos de calculadora tienen esta función ans. El mío no vuelve para atrás, profe, no sé qué onda. Mi calculadora no puede volver para atrás. ¿Con la ruedita? Sí, No, con la ruedita, como que no graba, Pero no pone la memoria. tienen que apretar AC para que vuelva. Apretan AC y ahí ponen de vuelta el valor y ahí vuelve. La ruedita lo que da es el historial. Igual nomás, enseguida le hagas a contra la... Hay que ver también la marca. Si no es Casio original, me parece que a veces no funciona la ruedita. Ah, entonces no, profe, no anda esto. ¿Qué marca el tuyo? Una china no anda, ¿sabe qué marca? Puede ser que ese sea el problema. Igual, no es como esa calculadora, profe. Es otra, la científica nomás. La 82. FX82. Exactamente, esa es, profe. Sí. Esa yo también tengo, profe. Pero que no anda, profe, nada que ver esa calculadora. No, esa cama de in China, Tokio, Japón.
Le aprieto la pantalla, profe, y vuelve todo el resultado de vuelta. Sí, es por el tema de la marca. Ahora en el ítem 4 dice a qué valor tiende la velocidad promedio cuando t se aproxima a 3. O sea que lo que nos está pidiendo es límite cuando t se aproxima a 3 por derecha de la velocidad promedio, observando los valores que obtuvimos. De 26 pasó a 24,4, después a 24,04, 24,004, y cuando más se aproxima a 3, 24,0004. ¿Hacia qué número tiende? 24, profe. Sí, evidentemente va a tender a 24. Esta es la respuesta. Hay que observar nomás numéricamente hacia qué número tiende. Sí, Podríamos porque haber... nunca llega a 24. No, porque la cantidad de ceros va a ir No. aumentando. Vamos a hacer una prueba con la calculadora. Vamos a colocar más ceros. Bueno, ahí ya directamente me redondeó a 24. Y acá aumentó la cantidad de ceros para 3,00. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 ceros le agregué. Y me dio 1, 2, 3, 4, 5 ceros y después un 4. O sea que la cantidad de ceros va aumentando. Por lo tanto, es clarísimo que tiende a 24. Vamos a agregarle la unidad. Si no hay duda, pasamos al siguiente. Dice, cuando la basura orgánica es arrojada a un estanque, el proceso de oxidación que se lleva a cabo reduce el oxígeno en el mismo. Sin embargo, la naturaleza restaurará con el tiempo el contenido de oxígeno a su nivel natural. Suponga que el contenido de oxígeno en T días, después de que la basura fuese arrojada dentro del estanque, está dada por... Y acá nos dan una función de T, del tiempo T, igual a, y acá toda una expresión que depende de T. Y esto está representando en porcentaje a su nivel normal. O sea, esta expresión daría el contenido de oxígeno expresado en %. Y en el ítem I dice elaborar la gráfica de la función f utilizando GeoGebra. Yo ya cargué en GeoGebra. Esta es la gráfica. Esta es la forma de la función.
pero como el tiempo está expresado en días, acá hay un error. ¿Alguien me puede decir cuál es el error en el gráfico? Acá comienza desde menos 300 días. Sigue adoptando valores negativos hasta llegar al 0, y después acá comienza días positivos, 20, 40, 60, 80, 100, etc. ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales positivos. Sí. Este sería el verdadero gráfico. Desde acá. Comienza en 100%, va bajando hasta llegar a un mínimo, y después comienza a aumentar. O sea que para hacer tendremos que aclarar que tiene que ser mayor a 0, mayor o igual. Sí. Entonces acá estaría el gráfico. Este sería entonces el ítem I, elaborar la gráfica de F utilizando GeoGebra. Acá ya tenemos la gráfica. Y ahora para el 2i dice, ¿qué puede decir respecto de F cuando T es muy grande? Que hay valores que no cumplen con la función, profe, que no se puede definir, ¿no? O algo así. Lo que hay que hacer es ver el comportamiento de la función a medida que T aumenta. O sea, a partir de este mínimo comienza a aumentar, 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 pero no aumenta indefinidamente hasta el infinito. Está ocurriendo. O sea, es decir, ¿cómo es? Una asíntota o no. Sí, una asíntota horizontal. Entonces nos llega a tocar el 100, entonces la recta No. nos llega a tocar al 100. No, la curva cada vez a medida que transcurre el tiempo se va a ir acercando al 100, pero nunca le va a tocar al 100, nunca va a valer 100. ¿Y el 100 qué sería que es una asíntota? ¿Por qué no puede pasar de 100? Porque por la característica del problema, esto está dando el porcentaje de oxígeno. Y lo que está diciendo es que el porcentaje de oxígeno a medida que transcurre el tiempo va a tender al porcentaje del 100% de su nivel normal que decía acá. El porcentaje de oxígeno no va a poder hacer 100 ni 120 ni 110%, sino que va a tender al 100%. Sí, ahí está. Va a recuperar el valor original. Eso es lo que está queriendo decir. Y la gráfica, efectivamente, a medida que el tiempo transcurre y tiende a infinito, la gráfica va a tender al 100%.
hacer asíntota a la recta y igual a 100. O sea que el contenido de oxígeno va a tender al 100%, sería la respuesta. O sea, a medida que transcurre entonces el tiempo, la curva va a ser asíntota, va a tender a ser asíntota a la recta y igual a 100, o sea que va a tender al 100%. Y acá dice en el 3, verificar su observación en el ítem 2i al evaluar el límite cuando t tiende a infinito de f de t. Podríamos hacer una tablita. Donde le vamos a dar valores cada vez más grandes. De 100 en 100. O acá le podemos aumentar a 200, 500, 1000 y 2000. Estos serían días. Y esto en porcentaje. Y acá le vamos a utilizar la función de la calculadora. El primer valor es 100. Y acá escribimos la fórmula 100 por paréntesis. Y sería ans al cuadrado más 10 ans más 100. Cierro paréntesis, dividido. Abro paréntesis para escribir la expresión del denominador. Ans al cuadrado más 20 ans más 100. $91,74. Ahora escribo 200, que es el próximo valor de t, igual, y me voy a la fórmula. Y presiono igual. Ahora el próximo valor 500. Igual, y me voy a la fórmula. Igual. Redondeado. Ahora 1000. Igual, me voy a la fórmula. Igual. Ahora 2000.
Vamos a agregarle 5000 a ver. Eso da 99,8. Sí, Yo hice con 10.000 también y ahí recién te dan 99,90. coma 90. Sí. Eso quiere decir que el límite cuando t tiende a infinito de la función f de t es igual a 100. Esto tiende al 100%. ¿Hay alguna duda en esto? No, profe. No, profe, porque con el gráfico ya podíamos observar. Sí, salvo que en el ítem 3 Claro. pedía Claro, sí, sí, el sí. cálculo analítico, ¿no? Y aparte quedó más claro con el cuadro. Sí. Pasamos a la actividad número 5. Dice observar los gráficos de diferentes funciones y relacionar cada gráfico con las características señaladas. Entonces acá nos dan 4 gráficos. Y nos dan una serie de características de valores del límite. Por ejemplo, en el ítem A dice que el límite cuando x tiende a más infinito de la función es igual a más infinito, y límite cuando x tiende a menos infinito de la función es 0. Estas dos características habría que mirar cuál de los gráficos cumple. Entonces, cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0. De todos estos gráficos que cumple esa condición, esa condición. La D. ¿No puede ser C? Vamos a analizar la C y después la D. Para la C, cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito se cumple. Pero la segunda condición, cuando x tiende a menos infinito, dice que tiene que tender a 0. Sin embargo, en la C tiende a menos infinito. No cumple la segunda condición, el gráfico C. Pero acá me dijeron el D. Y analizamos la primera. X tiende a infinito y la función tiende a infinito, cumple. Y ahora x tiende a menos infinito y la función tiende a 0, o sea que al desplazarme hacia la izquierda, acá la función efectivamente tiende a 0. Tiende a ser asíntota al eje menos x. O sea que el gráfico D cumple la condición A. Ahora pasamos a la B. Límite cuando x tiende a 0 de la función es 0, y límite cuando x tiende a infinito
es igual a infinito. La B puede ser, ¿o no? ¿Cuál profe, La B, cuál profe está profe. diciendo? En La la B. condición B, La B. que estamos analizando ahora. ¿Qué gráfico cumple la condición B? Por ejemplo, el gráfico B, cuando tiende a 0, x, la función tiende a 0, se cumple. Pero la segunda, que es cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito, no. Porque evidentemente tiende a 0. La C. ¿Puede ser? La C cumple la segunda. Cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito. Pero cuando x tiende a cuando 0, cero. la función no tiende a 0. Ningún gráfico, profe. Ningún gráfico. Ahora pasamos a la condición C. Límite cuando ¿Esa sí es la x... C, profe? A ver, x tiende a infinito, la función tiende a infinito, y x tiende a menos infinito, la función tiende a menos infinito. ¿Sí? X tiende a infinito, la función tiende a infinito. X tiende a menos infinito y la función tiende a menos infinito. Sí, sí. Ahora pasamos a la condición D. X tiende a infinito y la función tiende a 2. ¿Esa es la A, profe? ¿O no? Sí, no, porque en la, ¿Alguna? en la A pasa. La Claro, alcanza sí. a cortar la. La pasa el 2. Eso está. Tampoco Pero, necesita. Sí, sí, tienen razón. sí. Y acá cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 2. Pero O sea que no se podría cumple. ser. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá la función va bajando? Supongamos que este sea la recta y igual a 2. No está tan bien definido, pero la función puede bajar nuevamente y tender a la recta horizontal y igual a 2. No está tan bien definido, pero parece que la tendencia es a subir, parece. Porque en ningún momento parece que se ve que comience a bajar. Vamos a considerar de que no cumple el gráfico A. Y ningún gráfico. Pasamos a la condición E. Límite cuando x tiende a 1 es infinito. Y límite cuando x tiende a 0 es menos 1. Y ahí puede volver a ser ninguno o la C. Puede ser ninguno porque la C Sí. tampoco. ¿Qué problema Sí, hay sí. con la C? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 1 de la C? Por izquierda, ¿cuánto da? Por izquierda menos infinito. ¿Y por derecha? A infinito positivo. Más infinito. Sí, y eso estaría indicado como infinito solamente.
El infinito me indicaría que a la izquierda tiende con un signo infinito. Ah, no. Y a la derecha con el otro signo. Claro, O sea que porque ahí en la E dice límite de x tendiendo a 1 igual a infinito. sí, Ah, no, pero... este infinito se le puede interpretar como más menos infinito. Porque los infinitos de arriba son más infinito, este menos infinito, más infinito. O sea que efectivamente el más menos infinito se cumple para el gráfico C. Y cuando x tiende a 0, la función tiende a menos 1, efectivamente, tiende a menos Sí, 1. O sea que este también cumple la condición E. de la C. Y ahora yendo al ítem F. Límite cuando x tiende a 1 por derecha sería. Por el signo más que tiene arriba. Es igual a Sí, infinito. sí, sí. Y límite cuando x tiende a 1 por izquierda es igual a 1. ¿Esa es la D, profe? Porque por derecha, cuando se acerca a 1, tiende hacia infinito. Y por izquierda sí va llegando a 1, va tendiendo a 1. O sea, para la D, cuando me aproximo por izquierda, Claro. Sí, la función está tendiendo a 1. Y cuando me aproximo por derecha, también tiende a 1. Los dos laterales del 1 son unos. Este sería 1 por derecha. Pero ahí no pide que sea infinito el resultado. ¿Sí? Este no cumple. Porque acá dice que por derecha tiene que ser infinito. Este no cumple y este tampoco. O sea que no hay ninguno. Y pasando a la condición G, límite cuando x tiende a menos 1 de la función es igual a infinito, y cuando tiende a 1 es igual a infinito. Y eso vendría a ser la B. El B, profe. Esa es la B, profe. ¿Sí? Profe, me quedé con la duda del F. ¿Cómo sería graficado esa condición? Así nomás para ver qué onda. Entonces el f es 1 por derecha, es infinito. Claro. Puede ser algo así. Y 1 por izquierda es 1. Ah, Puede haber un punto acá. Este tendría que estar aclarado más infinito. y cuando se acerca por izquierda llega al 1 directamente. Ah, está, profe, Este gracias. podría no haber, no podría haber sido una curva también. No hay ningún problema. Podría ser algo así. Lo importante es que cuando me acerco por izquierda, va tendiendo a este 1. Y cuando me acerco por derecha, va hacia, en este caso sería más infinito. Le faltaría el más infinito, porque también podría haber sido así. O sea que acá le faltaría en realidad la aclaración.
vemos algunos casos sencillos de límites. Dice actividad 6, resolver los siguientes límites. 1. Límite cuando x tiende a 2 de esta función raíz cuadrada de este cociente. ¿Alguien se acuerda cómo se resuelve este límite? Y cambio, profe, el 2 por donde está la X. Vamos a resolver Sí. primero el límite y después la raíz. Ya no Sí, se le escribe puedes- más límite, sino se escribe la operación y se reemplaza x por 2, porque x tiende a 2. Da 2 de resultado. En el numerador, ¿cuánto da? 2 al cubo, 8, 16, 20. Sí, efectivamente, raíz de 4 es 2. Este sería el valor del límite. Sí, 2. Me calculan este. Y ahí, profe, puede ser que sea infinito, Sí, pero en ese caso, profe, no habría que salvar ninguna indeterminación, ¿no? no, Porque 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 no es infinito. infinito sobre infinito, ni 0 sobre Exacto. 0. Ah, ah. Para límite, un número dividido 0 daría infinito. Y el infinito no es una indeterminación. Ahora este, ¿cuánto da? 0. Y ahí, profe, me da 0. 0. Sí. En el numerador da 0 y en el denominador 4. Y 0 dividido cualquier número distinto de 0 es 0. Y ahí, profe, sería infinito solamente puede ser. Sí. Vamos a reemplazarle
El análisis sería que un número infinitamente grande elevado al cuadrado me da mucho más grande. Mucho más infinito. Y multiplicado y sumado más. Sí. Y por más de que acá, por ejemplo, yo le hubiese restado, en lugar de un más fuera un menos, no va a influir mucho, va a quedar lo mismo infinito. Porque es tan grande esto que no le afecta el hecho de que le sume o le reste. Un número infinitamente grande dividido por la mitad va a seguir dando un número infinitamente grande. Todo repetido. 3 cifras repetidos. No, profe, ahí se achicó un toque, pero sigue siendo grande. Ah. Sí. 711. 176. 071. En los micrófonos, por favor. 900. Vamos a ver el 5. ¿Ese no es infinito, profe? Ahí sí, profe, tenemos 0 sobre 0. Con una indeterminación acá. Con una indeterminación. Esto entonces es una indeterminación. Lo que hay que hacer es escribir de nuevo y aplicar algún paso algebraico para salvar la indeterminación. ¿Alguna factorización puede ser, profe? Sí, casos de factoreo. Y ahí podemos, factor común, arriba. Sí. El factor común sería un factor que se repite, una letra o un número. ¿Qué se repite en el numerador? Y la X. Dentro del paréntesis. Va a ser 5x menos 8. Sí. Y abajo tal cual está, ¿no? Sí. ¿Todos entienden el factoreo que se hizo en el numerador? Sí, profe. Y ahora, ¿qué podría hacer para que esto ya no me dé 0 sobre 0? Y ahí simplifico la X. Y ahí automáticamente, como tengo vamos a escribir como la forma simplificada, entonces. Quedaría en el numerador 5x menos 8 y en el denominador 4. Y ahí sí, tengo que probar reemplazando x por 0. Profe, yo dejo de poner límite de x teniendo a 0 cuando reemplazo la Sí, x. ese detalle es importante. Siempre que esté la x, se sigue escribiendo límite cuando x tiende a 0 o al número que sea. Y cuando se reemplaza x, recién ahí ya no se escribe más límite. Ese detalle es importante porque se le puede bajar puntos en un examen. Hay veces que en los exámenes, acá en este paso, ya no le suelen escribir límite a partir de acá. Pero siempre que esté la variable x, tiene que seguir límite. O sea que en este segundo paso y en este tercer paso, tiene que ir límite. Y únicamente acá en el último
Cuando ya se reemplaza X por el valor, ahí ya no se escribe más límite. Y resolviendo esto daría menos 8 sobre 4, que es igual a menos 2. Para saber si está bien, se puede hacer con la calculadora una pequeña verificación. Por ejemplo, como X tiene que tender a 0, escribo un número bastante pequeño. Y acá escribo la fórmula. Siempre hay que encerrarle por las dudas todo el numerador con paréntesis y el denominador. Y dan menos 1,98. Y si le escribo otro valor más próximo de 0, va tendiendo a menos 2, menos 1,9999875. O sea que la tendencia es hacia menos 2. Este método de analizar los valores de la función cuando X tiende al número, muchas veces sirve para verificar o darse cuenta que tiene un error el resultado de ustedes. Es bien exacto, digamos, este método, buscando los valores de la función cuando X se aproxima al número, en este caso al 0. Si no hay ninguna duda, hasta acá llegaríamos. No, profe, excelente. No, profe. Profe, le consulto, cuando hay interminación, tengo que buscar el método, la manera de poder seguir. Exactamente, hay que salvar la indeterminación buscando cualquier artificio matemático que puede ser factoreo o Ruffini o racionalización cuando hay raíces, que eso se van a ver en los ejercicios siguientes, pero la indeterminación nunca se deja en el primer paso. Siempre hay que hacerle unos pasos adicionales con cualquier artificio matemático para llegar a obtener el número. ¿Está? Sí, profe, se entendió. Bueno, nos vemos el miércoles.